sábado 18, es decir, el otro sábado. Así que pues para que lo tengan en cuenta, que el otro sábado vamos a tener nuestro examen parcial. Bien, vamos a seguir y adelante, Joshua. Perdón, ingeniero, aún no se sabe la hora del examen parcial. Es de 3 a 5. Ah, ok. 3 a Gracias. 5 los días sábados. Ah, bueno, el primer parcial va a ser 3 a 4 porque solo es una hora, porque es más corto, ¿verdad? Pero siempre empieza a las 3. Bien, eh, habíamos visto nosotros que teníamos el tema de ¿por qué sábados? Porque no, para no afectar el contenido, si no, no cubrimos el contenido completo de Compi y, y es un contenido extenso. Entonces, hay a veces que, pues, por ejemplo, el día de la universidad, sí, pues, el día de la fundación de la universidad, ese día es un día menos, ¿no? El semestre pasado se metían varias veces los compañeros que han tenido la toma de la universidad y, y también eran días menos, ¿va? Entonces, si hubiéramos hecho el examen entre semana, no nos da tiempo de cubrir todo el contenido, ¿verdad? Entonces es por eso que se ha decidido hacer sábados. ¿A qué horas terminaba? ¿O qué horas empezaba? Empieza a las 3 a 4, ¿verdad? Por ser el primer parcial que es más sencillo. Ya los demás es de 3 a 5. Bien, igual el examen final es de 3 a 5. Bien. Ah, no, examen final sí con un calendario, perdón. Examen final sí es con el calendario que publica la facultad. Bueno, eh, hemos tenido nosotros o platicamos la última clase sobre las operaciones de los lenguajes, ¿verdad? Estas operaciones son de todos los lenguajes. Todos los lenguajes tienen este tipo de operaciones, no hay ningún lenguaje que no lo tenga o no hay ningún lenguaje que esté fuera de estas operaciones, ¿verdad? Sino que estas operaciones son universales para los lenguajes. Por eso es que se le denomina operaciones de los lenguajes. Vimos unos ejemplos ahí bien interesantes en los cuales pues ya estábamos formando palabras o ya le estábamos dando un sentido, ¿verdad? Entonces, a la larga teníamos cuatro operaciones. Unión, concatenación, que esto es el OR, esto es el AND, una cerradura de Clinic que no es más que un AND hacia sí mismo, de cero a infinito, ¿verdad? Que empiezo en cero y termino en infinito. Y tengo un OR, perdón, una cerradura también, un AND, solo que empiezo en uno. Hablamos también de que cuando viene cero veces, es decir, vino la cadena vacía, ¿sí? Y la cadena vacía no pertenece a ningún lenguaje. Tengamos bien claro eso, ¿verdad? No pertenece a ningún lenguaje, sino simplemente es una cadena vacía. Bien, eh, eso fue con lo último que vimos, con el tema de, las, de los operadores del lenguaje. Entonces, no nos queda más que, después de esto, empezar con el tema de expresiones regulares. Aquí estamos. Entonces, vimos primero las operaciones que se aplican a todos los lenguajes. Cada lenguaje, pues, tiene, independientemente si es de programación o un lenguaje natural, se le aplican estas operaciones. Luego, pues, empezamos ya de lleno con las expresiones regulares. ¿Por qué vimos primero las operaciones del lenguaje y posteriormente expresiones regulares? Porque las expresiones regulares se basan en las operaciones del lenguaje. Es su base, ¿sí? Entonces, es necesario hablar de operaciones del lenguaje. Entonces, tenemos que entender de dónde vienen. Y vienen de un lugar, que no es más que las operaciones del lenguaje. Bien, ahora sí, ¿qué son las expresiones regulares? Las expresiones regulares es una notación, mucho ojo con esta palabra, notación, es decir, las expresiones regulares no aceptan nada, ni rechazan nada, solo son notaciones. Bien,
Es una notación basada en los operadores del lenguaje. O sea, tiene su base en lo que vimos la semana pasada, ¿sí? Que sirve para modelar patrones en el análisis léxico. Entonces, tenemos tres términos claves que los estoy subrayando. Muy, muy importante. Es una notación. Ese es el primero. Segundo, basado en los operadores del lenguaje. Y tercero, que sirve para modelar patrones. Entonces ya vamos que, primero que nada, solo nos quedamos a nivel de notacional. ¿Qué es una notación? Es algo simplemente escrito. Vamos a buscar un término de notación. Por ejemplo, la notación científica, ¿verdad? Los exponentes. Podemos tener 7 elevado a la 7 por 10 elevado a la 8, digamos. Y este pues simplemente me dirá 7 por 10 elevado a la 8, pero no pasa nada si no lo escribo así. Entonces es lo mismo. No pasa nada si yo pues, no escribo una expresión regular de una manera o si le pongo otra cosa. O sea, no pasa nada. Simplemente es una anotación. Y así como no pasa nada, pues también no pasa nada con el tema de si yo si yo no hago una expresión regular y de una vez hago el autómata, pues no pasa nada, simplemente pues es una anotación. Y también hay que tener en cuenta que al momento de que la expresión regular es una notación, la expresión regular no acepta nada, ni rechaza nada. Entonces, si tengamos en cuenta eso, ¿verdad? La expresión regular no acepta nada. Está erróneo decir que la expresión regular aceptó esto o rechazó esto o esto lo acepta la expresión regular. Está mal porque la expresión regular no acepta nada. Segundo, está basado en los operadores del lenguaje. Es decir, nosotros tenemos todas estas operaciones y con base a estas operaciones es que se realiza una expresión regular. O sea, no son operadores netamente de las expresiones regulares, sino que tiene una base que son los operadores del lenguaje. Es como siempre hago la analogía y me gusta hacer esta analogía, pero es como la aritmética y el cálculo. El hecho que yo tenga, por ejemplo, un f de x, una integral, más un f de y, y el hecho de que esté sumando no significa que la suma sea parte del cálculo. O sea, el cálculo pues ya te han notado todo que empieza desde límites, pero esta suma no es parte del cálculo, es parte de la aritmética, pero hace uso de la suma, o sea, no quiere decir que no la voy a usar. Lo mismo pasa con las expresiones regulares, o sea, tengo unión, concatenación, cleaning, positivo, y no son operaciones netamente las expresiones regulares, pero las voy a utilizar, es lo mismo, ¿verdad? La analogía es la misma. Y sobre todo nos centramos en la modelación de patrones. Sí, aquí simplemente estamos modelando o estamos con una notación a nivel de patrones, ¿verdad? Porque no vamos a caer en decir que de aquí sale ya para aceptar o algo así. O sea, es lo único que les decía, es una notación. Y los patrones simplemente nos dictan a nosotros qué forma puede tener, pero no así el funcionamiento, ¿verdad? El que dicta ya el funcionamiento de todo esto es el autómata. Bien, vamos a empezar con lo primero, la base. Sí, tres cosas importantes. Las expresiones regulares tienen bases, tienen inducciones y tienen leyes. Son tres cosas, son términos bien importantes que tienen las expresiones regulares. Bases, inducciones y leyes. Entonces, vamos a empezar con las bases. Epsilon es una expresión regular. ¿Sí? Entonces, es la expresión regular mínima. Vamos a ver. Aquí estamos.
Bueno, esto ya es una expresión regular. Eso me está indicando a mí la ley. Voy a cerrar esta, pues solo permítanme. Ahí estamos. Bien, epsilon es una expresión regular. ¿Sí? Es lo que me dice. Y el lenguaje, un lenguaje que contenga epsilon, es decir, yo puedo tener esto, un lenguaje que contenga únicamente a epsilon. ¿Sí? Yo puedo tener un lenguaje únicamente que contenga epsilon. Es un lenguaje en el cual el único miembro es la cadena vacía. Y muy importante esta definición. Más adelante lo vamos a estudiar en los autómatas también. Eh, esta definición es muy importante. ¿Por qué? Porque resulta que un lenguaje nunca puede tener epsilon. Entonces, como nunca puede tener a epsilon, lo que se realiza es definir un lenguaje extra, en este caso L, con el único miembro será epsilon. Entonces, a partir de ello, yo ya puedo construir una única expresión regular de este lenguaje L. Le voy a poner un lenguaje E mejor. Este lenguaje E, yo ya puedo construir una expresión regular, la cual será esta que estoy seleccionando. ¿Sí? Y listo, ¿verdad? Ya tengo mi expresión regular mínima. ¿Sí? Entonces, esa es la primera base de las expresiones regulares, ¿verdad? La expresión regular, el epsilon como tal, ya es una expresión regular. Y cuando yo voy a definir un lenguaje, pues con, con epsilon, pues simplemente tiene que estar solito. Bueno, seguimos. Y la segunda base es si un símbolo A, o mejor dicho, si A es un símbolo en el alfabeto sigma, es decir, yo tengo un alfabeto sigma, algo así de esta manera, y está definido por A, B, C y así sucesivamente. Este símbolo A ya es una expresión regular, ¿sí? Entonces, ¿cómo así? Vamos a verlo. Yo tengo un alfabeto, bueno, aquí dice sigma. Vamos a respetar la definición del libro, sigma. Si yo tengo un alfabeto sigma que va a tener, por ejemplo, las vocales, ¿sí? La expresión regular mínima de este, de este, de este lenguaje, por decirlo así, será A. Será A. Bueno, no solamente A, pues, o sea, puede ser la expresión regular, puede ser E también, ¿verdad? O sea, cualquiera de las de los símbolos que aparecen en el, en el lenguaje sigma pueden ser parte, deben ser parte, o se pueden convertir en unas expresiones regulares, ¿verdad? Entonces, básicamente eso es lo que me está dictando a mí esta ley, ¿verdad? Entonces, es, si nos damos cuenta, las bases están centradas a las expresiones regulares mínimas. Ustedes pueden tener, nos damos cuenta, o si retrocedemos al, al, a la clase del martes, podemos tener este lenguaje, ¿sí? Vamos a traerlo a colación. Aquí está, ya ni cabe, ¿verdad? Pero bueno. Pero tanto el lenguaje o una expresión regular mínima de este lenguaje podría ser IA. Simple y sencillamente IA. Podemos, por ejemplo, podemos tener esto. Me van a decir, sí, pero ¿y cómo funciona esto? Pues puedo tener un lenguaje S, el cual pues más, menos, por y división.
Y una expresión regular mínima partiendo de este lenguaje, ese será más, ¿sí? Que va a representar la suma. ¿Ven? Otro lenguaje puede ser menos, perdón, otra expresión regular puede ser por o división. Entonces, vemos que ya son aplicaciones que se les dan que son aplicaciones que la expresión regular mínima funciona. O sea, no es de que solo esté por así una base sencilla, sino que sí existe una forma si viene de algún punto, este tema de la expresión regular mínima, ¿verdad? Y si tiene aplicación definitivamente en los lenguajes de programación, pues tiene una gran aplicación, ¿vale? Bueno, seguimos. Dice, y L de A es igual a, es decir, un lenguaje con una cadena 1. Es decir, puedo tener un lenguaje con un solo carácter o una sola cadena. Puedo tener esto, por ejemplo. Eh, no lo sé, tal vez, ¿qué sería? Tabulación. Mi expresión regular la única expresión regular que voy a poder generar de este lenguaje L será la tabulación. Y ya, únicamente no pasa nada. No es necesario que yo defina lenguajes tan largos o tan grandes para ya empezar a trabajar expresiones regulares, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos dice a nosotros la primera ley. Epsilon nunca pertenece a un lenguaje. Eso es lo que les he comentado. Epsilon no pertenece a ningún lenguaje. O sea, ustedes no pueden venir y definir aquí epsilon, por ejemplo. Epsilon. O sea, no se puede. Epsilon no pertenece a ningún lenguaje. Lo que se hace es lo siguiente. Ya, o sea, ya para cuando uno empieza a trabajar o bueno, igual esto no es que se mire en la creación de autómatas, pero siempre hay que mencionarlo. Lo que se hace es esto. Vamos a ver. Aquí está. El lenguaje en cuestión, unión, epsilon. Ya viéndolo como conjuntos, ¿verdad? Pero en ningún momento epsilon va a pertenecer al lenguaje. ¿Por qué? Porque básicamente, pues, por ejemplo, si en dado caso epsilon pertenece al lenguaje L, digamos, entonces nosotros al momento de hacer eh, cerradura de Kleene de L y en L está epsilon, yo estaría aceptando esta cadena. Y esto no es válido. No, esto no es válido. Esto, pero ¿por qué se da? Porque pues vino muchas veces, epsilon pertenecía al lenguaje L. Entonces, siempre se deja a epsilon fuera de todos los lenguajes, ¿verdad? Bien. Pertenece a un lenguaje propio en el cual el único carácter es, eh, es epsilon, ¿verdad? Bien. Esas ese con el tema de las bases de las expresiones regulares. Es básicamente las bases se centran en las expresiones regulares mínimas y en los lenguajes mínimos, que son cuando tiene un solo carácter, ¿verdad? Esa es una expresión regular mínima y de igual manera también el lenguaje mínimo es cuando solo tiene un carácter. Bien, seguimos. Ahora empezamos con las inducciones. ¿Sí? Es una inducción. Una inducción es establecer una ley a partir de una observación o en un caso a partir de otra ley u otra teoría. Entonces aquí básicamente lo que estoy haciendo es voy a ver cuáles son las leyes o las operaciones, mejor dicho, porque aquí no son leyes. Voy a ver cuáles son las operaciones que voy a tomar en cuenta de los operadores del lenguaje. Entonces yo tengo todos los operadores del lenguaje y voy a tomar en cuenta unas leyes, unas operaciones, perdón, para los lenguajes, para las expresiones regulares.
Entonces, inducción de las expresiones regulares. Voy a tener dos lenguajes, LR y LS. Entonces, R o S es una expresión regular que denota la operación del lenguaje de unión. Entonces, regresemos a la unión y vemos la unión en expresiones regulares. Ya no lo voy a denotar con el símbolo unión, sino con el símbolo de pipe u OR, ¿verdad? Eso es lo que me está diciendo. Ejemplo, por ejemplo. Bueno, yo tengo un lenguaje L que será vocales y un lenguaje D, y lo voy a poner en minúscula mejor. Un lenguaje L y un lenguaje D que será los dígitos. Ahí estamos. ¿Sí? Entonces, mi expresión regular, yo puedo venir y decir que L o D, bueno, esto ya es una expresión regular, ¿verdad? Donde L o D va a ejemplificar o va a representar L unión M, es decir, como que si yo tuviera un L unión D a nivel de operadores del lenguaje, pero ya a nivel de expresiones regulares, yo ya voy a tomarlo como un OR, ¿verdad? Entonces ya va teniendo como sentido lo que hemos hablado, ¿verdad? De que es una unión y todo, a la larga es un OR, ¿verdad? Es un OR en el, ya viéndolo como expresiones regulares, lo que me dictaba a mí la unión era un OR, ¿verdad? Entonces, pero ese OR no nace solo así, o sea, no es decir, esto es un OR y ya es tú, sino que se basa en el operador del lenguaje unión, ¿verdad? Entonces, eh, ¿cuáles son las posibles cadenas que modela esta expresión regular LOD? Pues aquí sí, A, el mismo funcionamiento que tenía la unión, ¿verdad? A nivel de operadores del lenguaje es el mismo, solo que pues como las expresiones regulares solo son a nivel notacional, pues no pasa nada, pues yo le pongo un pipe y sigue siendo el funcionamiento, sigue siendo el mismo de quién, de la unión de los lenguajes, ¿verdad? Pero es simplemente notacional, ¿verdad? Esa es la primera inducción. ¿Dudas hasta acá con este tema? Del, tanto de las bases, voy a poner aquí bases porque bases y aquí vienen las inducciones. ¿De con mayúscula? No, ahí estamos. Y estas son las inducciones. Bien, dudas hasta acá. ¿Todo claro? ¿Podría ser unión todavía la expresión? No, no. ¿Por qué? Porque recordemos, si bien es cierto, cambié el símbolo pipe, la definición del OR persiste. ¿Cuál es la definición del OR? Un, un elemento tal que ese elemento está en L o está en M, ¿verdad? Aplica para todo, ¿verdad? Ahorita, pues, ahorita porque estamos empezando a hablar de expresiones, pues tenemos este tipo de lenguajes, ¿verdad? Pero también yo puedo venir y decir, no me quiero adelantar, pero pues podemos empezar a decir esto. Eh, T de tipos será igual a int, float, double. Si nos damos cuenta acá, ya no son como tal letras, sino que aquí son elementos. ¿Qué son estos elementos? Son I concatenado con N concatenado con T. F concatenado. Entonces, yo puedo tener esto. Por ejemplo, tipo o tipo 2, ¿va? Tipo 2 podría ser string, integer, que son las clases, ¿verdad? Float y así, ¿verdad? Y una expresión regular puede ser T o T2, ¿verdad? En la cual, pues aquí T ya son
cadenas, que estas cadenas básicamente son, bueno, no son cadenas, son concatenaciones, ¿verdad? Nos damos cuenta, aquí es como que si yo tuviera concatenado con T, o pues, sí o no, ¿verdad? También puede ser, ¿verdad? Pero no necesariamente solo un carácter va a ser, ¿verdad? Bien. Eh, Gracias. Bueno, entonces siempre muy importante, ¿verdad? ¿De dónde vienen las expresiones regulares? Vienen de los operadores. Y si tenemos alguna duda de las operaciones, tenemos que regresar al término de las definiciones de los lenguajes. Vamos con la siguiente. RS denota una expresión regular que denota el lenguaje o la operación del lenguaje L concatenado con R. Perdón, R concatenado con S. Pues básicamente, pues esta pasa transparente. Aquí no hay nada que hacer. O sea, aquí estamos viendo esta expresión regular, ¿verdad? Esta operación del lenguaje que es la concatenación, pues aquí en este caso, pues pasa de manera pues, transparente, ¿verdad? Entonces yo puedo tener una expresión regular, por ejemplo, puedo tener una expresión regular así, y concatenado con N, concatenado con T. Es una expresión regular. Puedo tener otra expresión regular, una expresión regular 2, digamos. F concatenado con L, concatenado con O, concatenado con A, concatenado con T. Puedo tener otra expresión regular. B concatenado con O, concatenado con O, concatenado con L. Puedo tener otra expresión regular que será I concatenado con F. Y así sucesivamente, si se dan cuenta, voy formando varias expresiones regulares. Que a la larga, pues puedo tener otra expresión regular que puedo venir y decir I concatenado con N, concatenado con T, o F concatenado con L, concatenado con O, concatenado con A y concatenado con T, ¿verdad? Y esto ya es le puedo quitar R5, sino que puedo decir tipo. Y recordemos, vamos a ver si estaba acá. Aquí. Este tipo es el que se va a representar acá en algún punto, ¿verdad? Que recordemos, sintáctico no ve si es int o float y todo. Sintáctico solo ve que venga un tipo. Entonces, vemos que ya vamos armando nuestras expresiones regulares, partiendo, pero no se arman mágicamente, pues parten de un lugar y ese lugar es eh, los operadores del lenguaje. Este representa la concatenación de los operadores y este representa la unión. Entonces aquí ya vemos que estamos utilizando tanto concatenación como la unión de los operadores del lenguaje, pero ya a nivel de expresiones regulares, ¿verdad? Ya algo diferente, eh, ya algo más dado que hemos conocido nosotros a nivel de lenguajes de programación. Eh, Bien, regresemos a nuestro. Y bueno, esto rige también las leyes, cuando yo estoy hablando de concatenación, también le rige las leyes de la concatenación de los lenguajes, ¿verdad? Igual. El resultado de la concatenación de las expresiones regulares será igual a ¿qué? S o T, donde S está en L y T está en M, es decir, dos elementos que van a respetar el orden. La tercera, la tercera inducción es la cerradura de Kleene. Una expresión regular en la cerradura de Kleene será una expresión regular que denota la cerradura de Kleene en el lenguaje, en la operación del lenguaje. Igual manera, ¿verdad? Pasa de manera tranquila y de manera natural, ¿verdad? Yo puedo tener un L que será 0,1 y bueno, pues la cerradura de Kleene será así, de esta manera. Donde pues va a venir, puede venir vacío o me va a representar a mí en números binarios.
O pues, pues si no quiero venir y definir el lenguaje, pues puedo hacer esto también. A la larga es lo mismo, ¿verdad? Entonces ya estoy utilizando un OR y sobre ese OR una cerradura de Clini, ¿verdad? Y es lo mismo, ¿verdad? Solo que pues aquí lo que hago es definir el lenguaje y abajo pues no quiero definirlo, lo puedo trabajar así también. No hay ningún problema. Lo que sí quiero ejemplificar es la cerradura, ¿verdad? La cerradura de Clini. Que pues la cerradura lo único que me va a hacer es venir y modelar las siguientes cadenas. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, y así sucesivamente. Aquí, o puedo ser así, o puede ser epsilon, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la cerradura de Kleene empieza en 0, ¿verdad? En 0. ¿Verdad? Entonces, pues puede venir epsilon, puede venir vacío. Entonces, esa es la siguiente inducción. Vemos que no es más que utilizar las operaciones del lenguaje, ¿verdad? Ya utilizarlas, pero en otra notación, en una notación ya de expresiones regulares. Nunca puede salir epsilon. ¿Por qué? Porque epsilon no pertenece al lenguaje, ¿verdad? Entonces, una vez empiece a, a salir, por ejemplo, empiece el contador en 1, digamos, ya no puede salir epsilon. ¿Por qué? Porque epsilon no pertenece al lenguaje. La definición de la cerradura de Kleene es L, quiere decir que va a venir el lenguaje, debe venir L veces. Pero ¿cómo va a venir epsilon si epsilon no pertenece al lenguaje? Lo que pasa está que puede venir esto una vez. Es decir, puede venir epsilon. Si vino epsilon, quiere decir que nunca vino en ninguna oportunidad de esto, ¿verdad? Y ya. Es decir, no empezó, no inició. Ni inició, pues, o sea, no podemos venir y tomarlo en cuenta porque pues, no empezó. No es de que cuando venga epsilon va a cortar. Esto no puede ser. ¿Por qué? Porque este epsilon nunca pertenece al lenguaje, ¿verdad? Entonces, pues termina hasta cuando yo decida o cuando la cadena pues me lo permita. O sea, en algún punto va a terminar. No es que exista aquí, es como que si estuviéramos definiendo que nosotros existe un epsilon hasta acá, ¿verdad? Y no es así, aquí no existe ningún epsilon, simplemente es una cadena, ¿verdad? Entonces termina hasta aquí, termina la cadena. Esto ya es otro caso en el cual simplemente no vino nada, ¿verdad? No existió nada, es vacío. Bien. Y bueno, básicamente la expresión regular R, pues muchas veces representa un lenguaje. Y ya. En una expresión regular no se define epsilon, bien se define, pero hay que tener en cuenta que no pertenece al lenguaje, pero sí se define. ¿Por qué? Porque a la larga, sea como nosotros trabajemos, siempre vamos a trabajar bajo esta premisa. L unión epsilon. Y bajo esto vamos a trabajar. ¿Sí? Pero no quiere decir que epsilon me entre a mi lenguaje. Como tal, hay operaciones que sí voy a hacer sobre el lenguaje y hay operaciones en las cuales me voy a apoyar de epsilon, pero epsilon no pertenece a mi lenguaje. Claro que puedo utilizar epsilon, sí lo puedo utilizar, ¿verdad? Definitivamente lo puedo utilizar. Es más, lo voy a utilizar y ya vamos a hablar por qué lo voy a utilizar. Pero no quiere decir que eh, epsilon juegue, más que todo teniendo en cuenta la cerradura clínica, ¿no? Más que todo eso, no puedo venir y decir que va a jugar ahí un rol bien importante. Pasa mucho con la cerradura positiva, aunque de cerradura positiva no me gusta hablar, pero pasa en este caso.
Me hace bulla esto. Ahí está. Pasa en este caso. ¿Qué me indica la cerradura positiva? Pues me indica que puede venir, por ejemplo, voy a definir un lenguaje, voy a traer este, B. Entonces, si yo tengo esto, ¿qué me indica la cerradura positiva? Puedo venir como mínimo una vez, ¿no? Así. Pero ¿qué pasa si yo meto en el lenguaje a epsilon? Puedo venir esto, y esto es contradictorio. Esto no es cierto. O sea, esto no. Esto no es, esto es contradictorio. O sea, cerradura positiva no puede tener a epsilon. Es por eso que no se incluye a epsilon en los lenguajes, ¿verdad? Más que todo dan muchos problemas en las cerraduras, ¿verdad? Entonces, no sé si queda más claro este tema del manejo del epsilon. Correcto. En la CR se puede utilizar, pero no pertenece al lenguaje, ¿verdad? Mucho ojo, tenemos que tener mucho cuidado en eso. Bien. No sé si queda más claro, alguna duda con este tema. Antes de, bueno, ya terminamos, de hecho ya terminamos las inducciones. No sé si queda ahí claro. Todo. Bueno, excelente. Seguimos. Bueno, y la última ley está de más. La última inducción está de más. R, pues denota un lenguaje LR. Pues básicamente, pues obviamente ya venimos haciendo, o sea, es el lenguaje. A donde quiero llegar es lo siguiente. Denoto yo lo siguiente. O pues, mejor dicho, tuve la inducción de 3 operaciones. OR, concatenación, clean. ¿Cuál falta? Para los que no han llevado curso, ¿verdad? Conmigo, pues, o tal vez no entendieron este tema cuando lo llevaron conmigo, ¿cuál operación falta? OR, concatenación y clean. ¿Cuál operación falta? Del signo de interrogation ni hablar, esa ni hablar. Esa no, ni hablemos, esa patito feo, sí, esa operación. Pero hay una que es operadores del lenguaje y no está aquí. Cerradura positiva, correcto. Correcto, excelente. ¿Por qué no está la cerradura positiva? Simple y sencillamente no está porque los autómatas no modelan cerradura positiva. Los autómatas solo modelan OR, solo modelan concat y solo modelan clean. Solo estas 3 operaciones modelan los autómatas. Si ustedes les dicen que el autómata puede modelar otras operaciones, le están diciendo casacas. O sea, los autómatas solo pueden modelar estas 3. Así están las leyes de autómatas, solo 3. Por concatenación y clean. Y ya. No hay de dónde sacar otro, otra operación, ¿verdad? O sea, las leyes son claras de los 4 métodos de análisis léxico que vamos a ver, o de autómatas. En ninguno voy a modelar una cerradura positiva. En ninguno voy a modelar mucho menos un símbolo de interrogación, ¿verdad? El 0 o una incidencias que se le denomina. No los puedo modelar. Son simple y sencillamente no los puedo modelar. ¿Por qué no se puede modelar? Es muy interesante esa pregunta, pero así están las leyes. Ustedes ven en las leyes en el libro. Ahí en el libro están las leyes y ustedes ven las leyes y en ninguna ley de todos los métodos van a encontrar la cerradura positiva. Y por eso en las inducciones de las expresiones regulares no, no, no lo incluye. O sea, vamos a la teoría de las expresiones regulares y todo el tema de autómatas, en ningún tema
de inducción o algo así, se habla de la cerradura positiva. O sea, ustedes vamos al tema de las inducciones en el libro y solo inducen estas tres. Porque pues obviamente el contenido que doy está basado en el libro. Y correcto, ya vamos a ir viendo de cómo tratar esos casos, que o sea, obviamente pues las expresiones regulares las permiten. Pero recordemos, las expresiones regulares solo es notación. Solo es una notación. Eh, no va por eso, no va por ahí. Va mucho por tema del manejo del epsilon, va por ahí, ¿verdad? Entonces ya, y en su momento lo vamos a estudiar cuando empecemos a ver los autómatas, ya lo vamos a ver, ¿verdad? Bueno, entonces, sí quiero que veamos eso, ¿verdad? Obviamente, yo puedo venir y escribir mis expresiones regulares así y de esta manera, ¿verdad? Eso no tiene no tiene ninguna, no hay ningún problema que yo le escriba así, ¿verdad? Y esto, pues, obviamente, mínimo me acepta uno, pues, ¿no? Y mínimo me acepta uno, sí, así, ¿verdad? O sea, esto está re bien, pues, o sea, no pasa nada. Pero recordemos, esto es a nivel notacional, o sea, esto simplemente es una notación. Yo puedo escribirlo como, pues, como quiera, y si representa lo que estoy teniendo, está bien. Pero eh, si lo pongo a nivel ya de autómata, el autómata o las leyes de los autómatas o que vamos, los métodos de autómatas no lo pueden modelar. No lo pueden modelar. Entonces, las leyes de autómatas son bien claras, ¿verdad? Solo permiten por concatenación y la cerradura de Kleene únicamente. O sea, a veces se manejan de que sí, la cerradura positiva se comporta muy similar a la cerradura de Kleene y todo, está bien. Y si a veces no encuentro ninguna otra palabra, perdón, si no encuentro una palabra, perdón por usar una palabra tal vez muy coloquial, pero por decirlo así, no entran en el canon de las expresiones regulares. No sé con qué otra palabra encontrar, pero el canon de las expresiones regulares son estas. De expresiones regulares y de autómatas son OR, concatenación y Kleene, básicamente. Ya las demás, pues vienen siendo tal vez ya cosas que pueden llegar en algún punto a fallar, ¿verdad? Y que por eso los autores del libro y de toda la teoría de autómatas, pues no los incluyen en su desarrollo, ¿verdad? ¿Sí? Pues básicamente estos son los temas de inducción. Si nos damos cuenta de de las definiciones de los operadores del lenguaje, nos trajimos a los primeros tres. Este será un caso especial, que no lo vamos a ver el día de hoy. Muy seguramente lo vamos a ver la otra semana, cómo manejar estos casos. Se llaman también porque tienen un nombre. Entonces, básicamente, esto ya vimos bases. ¿Qué era la base? Básicamente, las bases son las expresiones regulares mínimas, ¿verdad? Recordemos, yo puedo tener un lenguaje epsilon y solamente ese voy a tener, y su única expresión regular será epsilon. Puedo tener un lenguaje sigma en el cual, pues, la expresión regular mínima será un solo carácter. Puedo tener un lenguaje grandísimo que, pues, también su expresión mínima, pues, será 1. Pues no necesariamente solo caracteres, pueden ser símbolos. Y aquí ya vemos expresiones regulares usadas en lenguajes de programación. Y pues el lenguaje mínimo es un lenguaje que tiene un elemento. Y su expresión regular mínima pues será ese único elemento, ¿verdad? En este caso pues vimos otro ejemplo. Esas son las bases. En el tema de inducciones pues voy a usar OR, tomará el lugar de unión, como lo tenía unión en los operadores del lenguaje, ahora voy a utilizar OR. La concatenación, pues la concatenación pasa transparente y la cerradura de Kleene, ¿verdad? Cerradura de Kleene siempre va a traer el epsilon. Aquí lo puedo ver. Cerradura de Kleene, hablamos de cómo se comporta, ¿verdad? L, nunca, aquí una vez venga una L ya va a terminar hasta que termine la cadena. Y pues, pero puede venir en una primera instancia epsilon.
Bueno, esto lo voy a borrar porque pues no estamos hablando de cerradura positiva. Entonces, básicamente esas son nuestras inducciones y nuestras bases y nuestras inducciones. Es hora de hablar de las leyes. ¿Sí? Y aquí nos vamos a detener bastante tiempo. Bueno, ya hablamos nosotros de, de, ya hablamos nosotros del tema de bases e inducciones. Ahora toca hablar de leyes. Las expresiones regulares van a poner sus propias leyes, porque si yo estuviera hablando de que solo así va a quedar, entonces pues podría decir, entonces, ¿para qué estoy utilizando, por qué no utilizo de una vez los operadores del lenguaje? O sea, ¿para qué sirven las expresiones regulares? Es porque pues también incluyen sus propias leyes, ¿verdad? Entonces, lo mismo pasa con el álgebra y el cálculo, ¿verdad? Si yo estoy utilizando solo sumas en el cálculo, ¿para qué existe el cálculo? Pues obviamente porque en el cálculo hay operaciones que la aritmética no soporta. Es lo mismo acá, ¿verdad? Hay un diferencial entre operaciones del lenguaje a expresiones regulares. ¿Y cuáles son ese diferencial? Sus leyes algebraicas, ¿verdad? Tengo leyes algebraicas que gobiernan la, las expresiones regulares, ¿verdad? Puede que se representen en los operadores del lenguaje, puede que sí, pero son netamente de las expresiones regulares. Y bueno, empecemos con la primera. El OR es conmutativo, es decir, eh, no altera el orden de los factores. Leyes. Entonces, voy a tener esto. ¿Qué me está diciendo esta ley del OR es conmutativo, la primera ley? Pues que yo puedo hacerlo así. Será exactamente lo mismo, ¿verdad? Voy a traer una pizarra para que lo podamos ver de una mejor manera. Bueno, lo que estoy diciendo acá es que yo tengo aquí, voy a tener dos expresiones regulares. Este y esta es la otra. Entonces, 1 o 0 y la siguiente es 0 o 1. Pero, ¿qué pasa si viene un 1? Pues en la primera expresión regular me voy por el lado izquierdo. En la segunda expresión regular me voy por el lado derecho. Pero en ambas es modelada la cadena. Entonces, en ambas pues es perfectamente modelada. Tanto izquierdo me voy por el lado derecho. Entonces no hay problema. Es conmutativo. No altera el orden, ¿verdad? Así es como se comporta este tema de las expresiones regulares del OR. Bueno, ese es en el caso de mi primera ley. La segunda ley me indica la asociatividad. El OR es asociativo, es decir, R o S o T es igual a S o R o S o T. ¿Para cómo lo puedo ver una expresión regular así? Pues puedo venir y decir, podría decir 1 o 0 o 2. O puedo venir y decir que esta expresión regular será así. 1 o 0 o 2. ¿Verdad? Bueno, entonces miremos cómo se comporta a nivel de árbol. A nivel de árbol, ¿cuál era? 1. Entonces sería así. 1 viene un OR en el cual voy a tener 0 o 2. ¿Sí? Y en la otra expresión regular será 1 o 0 y aquí 2. Si viene un 1 en el primer árbol, pues me voy acá. Y en el segundo árbol, pues me sigo este camino un poco más profundo. Pero de igual manera llego al 1 y es modelada la cadena. Si viene un 0,
Bueno, en el primer árbol voy a un árbol un poco más profundo y aquí tengo el cero, ¿sí? De igual manera, en el segundo árbol, pues me voy por este lado. Y también en ambos es modelada la cadena. Si viene un 2, bueno, en el primer árbol voy al lugar más profundo del árbol, que es este, el recorrido más largo. Y en el segundo árbol, pues es acá. También es modelada la cadena. Ambos casos son correctos. Entonces queda demostrado que el OR también es asociativo. No importa el orden que yo le dé, pues voy a obtener lo mismo. Entonces, podríamos ponerlo de esta manera. Eh, entonces, es lo mismo. O sea, no pasa nada, simplemente es asociativo. Es lo mismo esto, ¿verdad? Lo mismo con esto. Me va a dar el mismo resultado, ¿verdad? Entonces, no hay problema. Bueno, eso es con la segunda ley. Ahora vamos con la tercera. La concatenación también es asociativa, ¿sí? Entonces revisemos y, bueno, si alguien tiene alguna duda con las leyes, por favor, me puede poner ahí en la sección de preguntas, ¿verdad? Por favor, si alguien no está entendiendo o alguien se está perdiendo, por favor, me pueden decir, ¿verdad? No hay problema. Entonces, esta es la ley del OR asociativo, conmutativo, perdón. Y este es el OR asociativo. Ahora nos toca el concat asociativo. Bueno, entonces, ¿qué me indica eso? Bueno, aquí lo que me está indicando es esto. Em, y concatenado con concatenación de NT es igual a decir la concatenación de IN concatenado con T. Entonces, esto es la concatenación asociativa, porque siempre de dos en dos, como les dije en la clase pasada. El, los lenguajes de programación o la computadora como tal es binaria. Siempre va a ir de dos en dos, ¿sí? Entonces tengamos eso en cuenta. Bueno, modelemos esto, ¿verdad? Bueno, la concatenación le voy a poner como un puntito. Me voy por el I. Esto va concatenado con eh, un N y esto con una T. Y del otro lado tengo una concatenación de I concatenado con N y al finalizar concatenado con T. Bueno, entonces veamos. Viene int y el recorrido de acá pues empieza acá. Siempre recordemos que estos recorridos son in orden, ¿verdad? Entonces viene acá, concatena I, luego empieza concatena N con T y todo este resultado lo concatena con I y es modelada la cadena. Del otro lado pues vemos, empieza concatena N, perdón, I con N y al finalizar ese le concatena una T y también es modelada la cadena. Entonces vemos que la concatenación también es asociativa, ¿verdad? No importa cómo ordene yo las concatenaciones, el resultado pues es el mismo, ¿verdad? A nivel de asociación, ¿verdad? ¿Dudas hasta acá con este tema? ¿Cómo lo ven? Con las primeras leyes de las expresiones regulares. Ahorita leemos. ¿Todo claro? Excelente. Bien, yo les quiero hacer una pregunta. ¿Bastante claro? Bueno, ¿está bien? Voy a hacer una pregunta.
¿La concatenación es conmutativa? Lean las leyes ahí y respondan. Aquí están las leyes en pantalla. ¿Será que la concatenación es conmutativa? No, no lo es, no lo es. ¿Por qué no? ¿Por qué no es conmutativa? El orden sí importa, correcto. Muchas gracias, excelente. Muchas gracias ahí a Melvin, a Joaquín. Joaquín es su apellido, perdón. Eh, gracias, David, porque cambiaría el orden. Básicamente cambiaría el orden. A mí me gusta mucho hablar de ejemplificarlo con árbol, ¿verdad? No es necesario, pero me gusta para que nos vayamos acostumbrando a manejar árboles, ¿verdad? Aquí en el curso vamos a manejar árboles por montones, ¿verdad? Entonces, si yo tuviera esto, no sé, algo que tenga dos if. Si yo tengo esto no es igual a esto. Por eso no es eh, conmutativo, ¿verdad? Muchas gracias ahí por los que respondieron, ¿verdad? Excelente. Entonces es por eso que no es conmutativo. Muchas gracias porque ya estamos viendo, nosotros ya estamos entendiendo el tema de cómo se comporta todo este tema de de las expresiones regulares, ¿verdad? Sus leyes como tal. Entonces, ¿dudas hasta acá con este tema? Si no, seguimos. La siguiente ley es la concatenación se distribuye sobre todo el OR. ¿Sí? Entonces, dice R o S, R concatenado con ST es igual a RS o RT. ¿Cómo así? Pues bueno, miremos acá una expresión regular. Solo quiero tener clara la ley. Es la distribución sobre esto. Bueno, ¿qué me está diciendo acá? Digamos que voy a tener esta expresión regular. Con pi. C concatenado con O, concatenado con P, perdón, C concatenado con O, concatenado con M, concatenado con P, concatenado con I, bueno, concatenado con uno o dos. ¿Sí? Esto será igual a, esto es lo que dicta la distribución, es decir, la concatenación se va a distribuir sobre todo el OR, ¿verdad? Entonces, yo tengo compi concatenado con 1 o 2 será igual a decir compi 1 con O compi 2, ¿verdad? Básicamente. Entonces, podemos ir ahí jugando con este tema. Y pues el otro es al revés. ROS concatenado con R al final. Entonces, ¿cómo así? Bueno, pues podríamos tener, eh, mate o IPC concatenado con 1. ¿Esto será igual a qué? Esto sería igual a IPC 1 o mate 1. Y ya. Esto es lo que me está dictando a mí la distribución de la concatenación sobre todo el OR, ¿verdad? Que esto, pues básicamente, es una equivalencia, ¿verdad? Venir y decir, un elemento léxico concatenado con un OR, pues básicamente es mejor decir, es como decir ese elemento con su concatenación versus el otro elemento con su concatenación. De la misma manera pasa con el ejemplo de abajo, solo pues que en el de arriba la distribución empieza al inicio y en el de abajo la distribución está al final.
pero el concepto es el mismo. Esta es la ley de la distribución. Bien, para seguir, antes de seguir, y pues vuelvo, perdón, sí digo esto, pero otra vez, ¿verdad? Necesito que participen los que no han llevado curso conmigo y me respondan la siguiente pregunta. ¿Qué es una operación de identidad? ¿Qué es una operación de identidad? La igualdad. Un ejemplo de una operación de identidad que puede ser igual. Ujú. Ahora denme un ejemplo, Ani, que es igual en ambos lados. Excelente. Vamos por ahí. Que no cambia lo. Estamos bien. Esas definiciones están bien. Ahora un ejemplo. Un ejemplo de la operación de identidad. Excelente. El cero en la suma. Correcto. Eso es una identidad. Y el uno en la multiplicación. Excelente. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los que participaron. El cero en la suma y el uno en la multiplicación. Eso es identidad. Y también hay identidad en las expresiones regulares, ¿verdad? Entonces, si yo tengo, si yo tengo, aquí como dijeron, 8 más cuánto, 8 por 1, 8 por 1, esto será igual a 1 por 8, que a la larga es igual a 8. Si yo tengo 10 más 0, esto es igual a 0 más 10, que a la larga será igual a 10. Estos son identidades aritméticas. A nivel de expresiones regulares también tengo identidades. ¿Y cuál es esa identidad? El épsilon. Pero para la concatenación. Entonces, si yo tengo int concatenado con épsilon, no encuentro mi épsilon, aquí está. Será igual a épsilon concatenado con int, que a la larga es int. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el épsilon no me suma nada. O sea, ¿es el 1 en la multiplicación o es el 0 en la suma? O sea, no crea nada. O sea, no, el épsilon no es cadena vacía. Perdón, el épsilon no es, perdón, no es un espacio en blanco. El épsilon no es un carácter que pertenezca al lenguaje. El épsilon literalmente no es nada. Es nada, perdón, es nada. O sea, no existe. Simplemente es nada. Y en este caso, pues, es la identidad de la concatenación. Entonces, este es en el tema de la identidad, ¿verdad? Es algo que me da lo mismo al momento de operar, ¿verdad? Eh, entonces, ese es el tema de este punto. Ahora una pregunta. Eh, el tema de la identidad, pero a nivel de OR, ¿será que existe? ¿Será que hay identidad a nivel de OR? ¿Será que hay una operación de identidad en el OR? Porque esta es identidad a nivel de concatenación, pero ¿será que hay en el OR? A es igual a A. Ujú. ¿Alguien más tiene alguna otra propuesta? Aquí alguien me comenta este tema. ¿Verdad? Pero ¿será que hay otra operación identidad o no? ¿O alguien dice no, no hay? No, el OR no tiene identidad. ¿Qué creen ustedes? Vamos a ver. ¿Es uno u otro? Ujú.
Básicamente, esto, ¿verdad? Si yo tengo esto, pues aquí se rompe, ¿verdad? Es uno u otro, pues no entra. Aquí alguien otra vez dice el A o A, ¿verdad? Alguien más ahí quiere participar en este como debate, ¿verdad? A menos que sea un OR con uno mismo el lenguaje en ambos lados, ¿verdad? Básicamente, pues es esto, ¿verdad? A o A. ¿Alguien más quiere aportar? ¿Alguien más me puede decir no? O sea, o sea, piense que definitivamente el OR no tiene identidad. Bueno, la respuesta a esta pregunta es el OR no tiene identidad, ¿verdad? No tiene, en ningún caso. ¿Por qué? Eh, ¿Cuál es el tema de la identidad? La identidad funciona para todos los casos. 1 por 9, que a la larga es 9. Aquí puedo venir y sumar 20, 20, que a la larga será 20. Puedo venir y poner, ya trayendo el mundo de las expresiones regulares, puedo venir y decir A, A, que a la larga es A, pero con este, si yo tengo A o B, ya no es válido. Esto ya no es válido. Esto ya no es válido. ¿Por qué? Porque no se puede replicar. Recordemos que el operador identidad es universal en todo su espectro. Quiere decir eso. El 1 es universal en toda la multiplicación. Va a ser identidad para todos los casos. El 0 es identidad en la suma para todos los casos de suma. Por ende, la, el, el epsilon será identidad para todas las concatenaciones, para absolutamente todas. Mientras que el A no será identidad para todas, solo será para A. Para B no será para todas, solo será para B. Entonces, no es identidad. ¿Por qué? Porque no se puede demostrar. Eso lo ven en Mate Cómputo 1. ¿Cuál es el caso? Pregunta de privado. ¿Ah? ¿Cuál es el caso o cuál es el caso de demostración que se tiene que, si sirve para 0, si sirve para un n más 1, si sirve n más 2, por ende sirve para todas las n? ¿Cuál es ese caso? Eso se ve en Mate Cómputo 1. ¿Cuál es ese caso? Y aquí se está demostrando, sirve para este, pero no sirve para todos. ¿Cuál es ese caso? Hay una ley de demostración, bueno, no, hay una técnica de demostración de leyes, es decir, eh, que dice, si sirve para 0, para el caso 0, sirve para el caso n más 1. Si sirve para n más 1, puede servir para n más 2. Y si sirve para todos los n, la ley está comprobada. Esto es lo que estamos haciendo acá. Sirve para este, entonces queda comprobado. Sirve para este, queda comprobado. Sirve para este, queda comprobado. Pero este nos pasó esa ley. ¿Cómo se llama esa técnica o principio? Bueno, no sé si lo siguen viendo también. Tal vez en mis tiempos sí lo miran, ahora ya lo quitaron, no sé. Es el principio de inducción matemática. No sé si lo siguen viendo. Es el principio de inducción matemática, ¿verdad? En el cual, pues, el principio de inducción matemática es como un dominó, ¿verdad? Sirve para un caso, va a servir para todos. Pero en este caso no, ¿verdad? A o A, o sea, yo vengo y digo, bueno, digo, bueno, sirvió para A, vamos a ver si sirve para B. Ya, pues ya no funcionó para B, entonces eh, no se puede comprobar por medio de inducción matemática, ¿verdad? No supera
la fase de inducción matemática. Entonces, a veces miramos que, no, esas preguntas no, esas cosas no lo preguntan en privados. Eso era un chiste. Eh, a veces vemos o estudiamos a lo largo de toda la carrera las leyes, vemos aplicadas las leyes, sino que vemos, pero no nos damos cuenta que estamos viendo las leyes vemos aplicada todas nuestras bases que hemos visto a través de la carrera y sobre todo la matemática discreta, pero a veces por tanto feeling que tenemos en los cursos no nos damos cuenta, ¿verdad? Pero esta es una aplicación de la inducción matemática, ¿verdad? Esto fue, esto fue, por decirlo así, derogado por medio de inducción matemática, ¿verdad? Porque no fue comprobado. Muchas gracias por, bueno, lo voy a dejar acá. Y pues esto también me indica que pues un caso COA tampoco puedo demostrar lo que este principio es aceptado para una inducción del OR. Entonces, por eso también, el que me hubiera dicho también, no es, el OR no es, no tiene inducción porque no está en las leyes de la tabla 3.7, pues hubiera tenido excelente, porque aquí no está. Entonces, por eso, ¿verdad? Pero estuvo interesante la plática, ¿verdad? ¿Qué preguntan en un privado? Pues lo que preguntan en un privado son cosas no aleatorias, pero no hay como un estándar, ¿verdad? Depende de tu terna. Si en la terna hay alguien que da bases de datos, fijo, te va a preguntar de bases de datos. Si en la terna está alguien que da redes, fijo, van a pedir preguntas de redes, ¿verdad? Entonces depende mucho de la terna que a uno le toca. Así será el tema del privado, ¿verdad? Solo son de sistemas, ¿verdad? Hay que preguntar, a mí me preguntaron si un sprint, me acuerdo de esa pregunta. En un sprint, lo que estoy haciendo en el sprint, en un sprint de Scrum, ya no genera valor. ¿Se puede suspender el sprint a mitad de sprint? Esa fue una pregunta. Y yo dije así como, sí, dije que sí. Y, y resulta que sí, pero no sabía, no sabía la respuesta, pero dije que sí. También me preguntaron mucho de bases de datos. Me preguntaron mucho de bases de datos, pero a mí me ayudó mucho el hecho de estar trabajando ya, ¿verdad? Entonces, y pues, bueno, hay muchas cosas que me gustan a mí a nivel de sistemas, ¿verdad? Y una de esas son las bases de datos, me fascinan. Entonces, ahí me las podía espantar, ¿verdad? Ya tenía como 3 años de más de, no, sí tenía 3 años de estar trabajando, entonces eh, ya tenía 3 años de estar trabajando, entonces obviamente ya tenía bastante experiencia en ese tema. Entonces no me espanté en el tema de bases de datos. ¿Hay un número establecido de preguntas? No hay un número establecido. Sí, no, por lo regular no están estos temas, ¿verdad? Creo que ellos, estos catedráticos ya no están para esos trotes, ¿verdad? Ya sí evaluaron en su momento, pero pues es cansado, ¿verdad? Y pues simplemente decidieron ya no seguir, ¿verdad? Porque una vida de catedrático, evaluando, todo es cansada. Quiera o no, pues es cansado. Y para lo que pagan, pues como que, es que está haciendo uno, dice. ¿No? Bueno, eh, las últimas dos leyes tenemos lo siguiente. La ley de la cerradura. Eh, pobres a los que les tocó con el de Compi 2. Bien, entonces, la ley de la cerradura me indica R. Uh, Soto Rodríguez y Otto Escobar, creo que se llama el otro catedrático. Son muy buenos, la verdad. Muy buenos. Bueno, entonces tenemos que la cerradura de Clinic. Eh, ese apodo. Ese apodo es potente. Que hay niveles, hay apodos y hay niveles de apodos, la verdad.
La verdad que hay apodos, pero hay niveles de apodos también, ¿no? Ese sí es otro nivel, ¿verdad? Bueno, eh, la cerradura de Clinic me indica que tengo R Clinic. Eh, este último apodo es el de Compidos, ¿verdad? El Inge Byron López. El Inge Byron fue mi padrino de graduación cuando yo me gradué. Yo fui su auxiliar del Inge Byron. Y el Inge Byron es muy bueno para enseñar. Créanme que creo que por el libro, obviamente, por el libro. Pero créanme que el Inge Byron es uno de los mejores catedráticos que tuve, tal vez yo, a nivel de ingeniería. ¿Verdad? Créanme que muy bueno, la verdad, como catedrático es muy, muy bueno. Era buena onda, es discutible. Depende tu término buena onda y depende mucho de uno, ¿verdad? El IPC1 ya no, él solo ha sido con pilos toda su vida, literal. Eh, entonces, regresando al tema, pues bueno, la cerradura de Clinic básicamente se mira de esta manera, ¿verdad? Donde aquí R o epsilon, siempre recordemos, ¿verdad? Epsilon no viene dentro del lenguaje, ¿verdad? Entonces, vemos de este tema el R o epsilon. No tengo las prácticas del Inge Byron, que tal vez el Inge Byron dio clases en los 90, imagínense, desde cuándo viene dando clases. Entonces, la metodología es muy diferente, la verdad, no. Cosas que acepto, cosas que no. Entonces, hay alguien que, por cierto, hay alguien que ya no da clases, lástima. Ya no da clases aquí en ingeniería, pero para mí es el mejor catedrático que he tenido. Lenin Rodríguez, si lo pueden buscar. Él, créanme que este ingeniero ha sido el mejor catedrático que he tenido. Y él ha sido mucha inspiración para mí, la verdad. Entonces, en algún punto uno encuentra un mentor en la vida. En la vida profesional uno encuentra un mentor. Y él para mí fue mi mentor, ¿verdad? Porque es otro nivel ese señor. Lenin es otro. Archivos es complicado. No, archivos no es complicado. Archivos es fácil. Entonces, Lenin, en su momento, yo me identifico mucho con Lenin porque Lenin empezó a dar clases igual que yo. O sea, no en el mismo tiempo, pero sí a la misma edad. O sea, él daba IPC2. Él tenía sus 20 y algo, así como yo cuando empecé a dar clases, ¿verdad? Tenía mis 20 y algo, ¿verdad? Cuando yo empecé a dar clases, él también, ¿verdad? En su momento Lenin era el más chavo en la escuela y era una inspiración para nosotros, que éramos chavitíos, ¿ves? Estamos hablando que yo tenía como 18, 19 años, 19 por ahí. Y pues Lenin, me imagino que tenía unos sus 25 por ahí, 25, 26. Eh, y es de la misma manera, yo empecé a dar clases a los 26, ¿verdad? Lo mismo. Y luego, cuando yo me metí a la maestría, bueno, Lenin dejó de dar clases. Lástima, lástima. Pero es que sí es un sacrificio. Créanme que es un sacrificio. Lenin dejó de dar clases y ya no dio, lástima. De hecho, que ustedes no tuvieron la dicha de llevar cursos con Lenin. Y yo me meto a la maestría, ya graduado y todo, y Lenin da clases en maestría. Lenin da clases en maestría. Entonces me lo vuelvo a topar y Lenin es el que nos da clases a nosotros de criptografía. Entonces yo en Lenin vi un mentor, ¿verdad? Entonces ahí fue cuando a mí me fascinó todo el tema criptográfico, ¿verdad? Entonces en criptografía, pues ahí es donde me meto de lleno en el tema de criptografía porque Lenin lo daba, da el curso, perdón, porque sí sigue dando clases en maestría y Lenin lo disfruta el curso. Entonces yo aprendí mucho de Lenin, no solo del curso como tal, sino que aprendí también a dar clases ahí con Lenin, a pesar de que yo ya daba clases, ¿verdad? ¿Cuántos años tengo? Tengo 31. Archivos es complicado, no es complicado. Archivos no quiere salir.
que quitar esos como bloqueos mentales, ¿verdad? Porque archivos, yo siento que no es complicado. Es full estructuras de datos, ¿verdad? ¿En qué años daba Lenin? Yo llevé IPC2 en el 2012, por ahí 2012 a 2015, por ahí es donde da clases Lenin y de ahí se retira y se dedica a ser catedrático de maestría nada más. ¿Dónde hice mi máster? Aquí en la Facultad de Ingeniería, ¿verdad? Bueno, entonces aquí lo que estamos viendo en esta ley es, bueno, y conclusión de todo esto es, a uno en algún punto encuentra un mentor, ¿verdad? Encuentra un mentor. Entonces, ustedes identifiquen esa persona que va a ser su mentor, su ejemplo a seguir, y tampoco lo pongan en un pedestal porque todos son humanos y todos se equivocan, pero identifiquen a un mentor, ¿verdad? Que es, en algún punto uno tiene ahí una guía, ¿verdad? Entonces, identifiquen, ¿verdad? Bueno, eh, considero que las grabaciones son, muchas gracias ahí. Considero que las grabaciones son ventajas, sí, son ventajas, más que todo pues, cuando en Compi 2, ¿va? Y es que a mí me costaba demasiado levantarme e ir a la universidad. Ese era mi veneno, ¿va? O sea, créanme que a mí me costaba demasiado levantarme e irme, ¿va? Entonces, yo llegaba a veces a los cursos de Compi 2 y cuando yo miraba el Inge Byron ya iba por puchis generando código de 3 direcciones y todo, y yo me perdía. Entonces, el código en cuadernos, yo tengo una foto, por cierto, cuando yo daba Compi 2, lo voy a buscar esa foto. Perdón, pero eso solo quiero enseñarles cómo era antes. Vamos a ver si encuentro esa foto. Una foto de pizarrón, lleno de código intermedio. Entonces, yo tengo esa foto, ¿dónde está? Fue la primera vez que di clases. ¿Dónde está esa foto? A ver, diciembre. Vamos a ver. Aquí está. Esta. Miren esa onda. Es puro código intermedio, esa onda. No, este ya, bueno, sí es código intermedio, pero este es el tema de optimización de código intermedio. Aquí están este es método de mirilla, cabal, aquí miro cómo corto la mirilla y todo ese tema, o sea, y a pura pizarra esa onda, o sea, me equivocaba tal vez en los principios y, o sea, pizarra y borrando, llenando, borrando y llenando. Es terrible, ¿va? Terrible esa onda. Llenaba las dos pizarras y todo, y pues esto fue si no estoy mal, esto fue mi último día de clases de Compi 2, o sea, de ese curso, ¿verdad? Quise tomarle una foto porque dije yo, pues no sé cómo llegué hasta acá, solo presioné todos los botones y llegué hasta acá, dije, y, y era bien difícil, ¿no? Era bien difícil, entonces yo sí considero que es una ventaja el tema de volver a ver una grabación, ¿verdad? No entendí algo, quiero volverlo a ver. Incluso pues quiero volver a ver una grabación de otro semestre, tal vez hice otro ejemplo y todo, para mí eso es sensacional, ¿verdad? ¿Verdad? Eh, entonces sí, no tengo cuadernos ya no, de hecho nunca tuve cuadernos, siempre fui un estudiante muy, tal vez no sé, muy despreocupado que no tenía cuadernos. Sí, es complicadísimo, enseñar presencial es muy complicado, créanme que es por ejemplo, el LR1. El LR1, enseñarlo en pizarra es la muerte porque es muy extenso, muy extenso y a veces tengo que estar revisando los estados anteriores, o sea, y a veces los salones que daban solo era un pizarrón. Entonces tenía que tener una memoria y ver, o a veces preguntar a los alumnos, a muchas de ustedes qué estado copiaron y todo, porque sí es complicadísimo, así es complicadísimo. Presencial, tiene sus ventajas, tiene sus desventajas. A veces era increíble, que a veces los estudiantes me decían, va,
mira, o mira, me decían, porque a veces no me decían, me tratan de ojos, ¿no? Mira, me decían, te equivocaste en la ¿qué línea? Y yo, ¿cuál de todas? Hay un temporal que está apuntando mal, ¿a dónde? Ah, sí, pues ahí estaba. Entonces, ¿cuántas personas? Lo mismo, ¿verdad? Yo me acuerdo que tenía como 80, 90 por ahí. Yo creo que sí se va a quedar virtual, la verdad. Yo creo que sí. Modalidad híbrida, me gustaría porque ustedes a la larga, ustedes necesitan ese networking, ¿verdad? O sea, esa experiencia de ir a la universidad, estar en los pasillos, ir por un chuco, más que todo por eso, ¿verdad? Vivan la experiencia de la universidad. No tanto, o sea, que sea necesario recibir clases en la presencial, no. Parcial va a ser el día sábado 18 a las 3 de la tarde. Correcto, entonces ese tema pues son como que contras, ¿verdad? El tráfico y todo, ¿verdad? Pero pues para mí es válido el tema de tal vez networking y todo esto, pero, o incluso pues tal vez proyectos que se califiquen presenciales o algo así, pero regresar a como éramos presencial, no lo veo funcional, no lo veo, no hay aulas grandes, aquí somos 86 el día de hoy, ¿ustedes creen que en el edificio T3 hay un salón que tenga capacidad para 83 personas? No se puede, ¿verdad? De hecho, yo ni paso lista, o sea, el que se quiera conectar se conecta, el que no, pues puede ver las grabaciones, o sea, no hay problema. Reservar lugares y todo eso es como que complicado, ¿no? Yo trabajo. No, aquí en Guatemala no se puede vivir de dar clases. Es imposible vivir de dar clases. Y bueno, eh, ¿y qué trabajo? Soy arquitecto de software. Imagínense, o sea, es tremendo ese montón de gente. Es imposible. Entonces, tenemos la última ley, que es la ley de la idempotencia. ¿Qué es algo idempotente? Ya para cerrar esto, infinito más infinito, ¿cuánto es? ¿Cuánto es infinito más infinito? Infinito, correcto. ¿Cuánto es infinito por infinito? Infinito por infinito, claro, infinito. ¿Cuánto es infinito elevado a la infinito? Infinito, correcto. Entonces, es lo mismo. Si la cerradura de Kleene representa el infinito, eh, si yo vengo y digo, si yo digo que esto es infinito, doble cerradura de Kleene, pues esto es infinito por infinito, o sea, la cerradura de Kleene representa el infinito. Entonces aquí básicamente estoy multiplicando infinito por infinito, que a la larga es infinito. Y esa es la última ley, ¿verdad? Y con eso terminamos nuestras leyes algebraicas de las expresiones regulares. Ahora sí, ya estamos listos para empezar a construir. Eh, O'Brien lo conozco. Entonces, eh, vemos que no solo son expresiones regulares, vimos todo un mundo, desde bases, inducciones y leyes, ¿sí? Y ya tenemos ahora para construir expresiones regulares, que eso es lo que vamos a hacer el siguiente día de clases. Vamos a construir expresiones regulares, vamos a ver algunos ejemplos y vamos a ver qué pasa la cerradura positiva. ¿Qué pasa con la cerradura positiva? Eh, ¿Qué pasa con el tema también de las 0 o 1 incidencias? ¿Verdad? ¿Qué pasa con las familias de caracteres también? ¿Verdad? Entonces, eso lo vamos a ver la siguiente semana. Entonces, para mí fue un gusto el día de hoy. No les quito más su tiempo. Y nos vemos el día martes, ya construyendo expresiones regulares y también con el tema de la cerradura positiva, ¿verdad? Vamos a ver si nos da tiempo. Si no, pues tenemos toda una semana para verlo. Bueno, entonces, que tengan un buen día y no, no, particulares. Por lo Rolando. Bien, entonces,
tengan un buen día y nos vemos en una próxima. Feliz día, ingeniero. Feliz día, ingeniero. Feliz día, ingeniero.